Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Constanza y el Consejo Nacional de Bioética de Colombia por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy importante esta primera presentación de Gabriela porque nos da una panorámica general del asunto. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera, datos aquí de Brasil que llaman la atención de todo el mundo. Los datos de Estados Unidos y Brasil, que son los países que tienen la mayor incidencia del problema. Segunda parte de mi presentación, voy a hablar de cómo el gobierno brasileño está dando la conducción de todo el proceso, o no está dando conducción. Y en tercero, cómo Brasil está tratando el tema de la ivermectina más recientemente. Ayer fue un día terrible para Brasil, porque tuvimos nada menos que 71.000 infectados y 1.554 muertos. Eso significa más de un muerto por minuto en el país. El país realmente llegó a un plató, a una meseta, que está más o menos bien establecida, ya no cambia, hace un mes y medio, de aproximadamente 1.100 muertos al día, lo que es realmente espantoso, ¿no? Un promedio. Y un problema, muchos profesionales de salud se están sucumbiendo, están perdiendo la vida. 30% de las muertes en profesionales de salud en el tema del COVID en el mundo están en Brasil, lamentablemente. Principalmente personas de la base del auxilio de enfermería, ¿no? Más que médicos, más que todo, ¿no? Y eso es muy, 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 muy alto. Y el problema es que un tema como el COVID, y creo que Gabriela llamó la atención, se direcciona la investigación toda para el aspecto biomédico de la cuestión. Pero tenemos que hablar mucho y fuertemente de las cuestiones colectivas que son sociales y entra el tema del distanciamiento social, que muy poca atención en términos de investigación se está dando. Y eso me parece el tema crucial. El tema de las personas hacer sus protecciones individuales y también el tema fundamental, que es público, del distanciamiento social. Porque una vez más, en esta pandemia, los pobres son los que más mueren. Aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos 50% más muertes en hospitales públicos que en hospitales privados. Las personas que trabajan en salud pública saben que Brasil tiene un sistema fuerte nacional de atención a la salud, ¿no? Desde los años 1990 tenemos la salud como un derecho de todos y una obligación del Estado con nuestro sistema único de salud. Artículos científicos en The Lancet, New England Journal of Medicine, indeterminados en muchos momentos, refuerzan la importancia de este tema aquí en Brasil, de la universalidad del acceso de las personas a los sistemas de salud. Ocurre que, de algunos años para acá, principalmente en los últimos 5 años, con cambios de gobiernos, cada vez la inversión en salud pública es menor. Entonces, cuando llegó la pandemia, el país estaba realmente en un momento de disminución de la proporción de gastos públicos en salud en Brasil. En cuanto países capitalistas, como el Reino Unido, como Inglaterra, llegan a utilizar 85% de los gastos en salud son públicas, Brasil, que en los últimos 10 años teníamos 56 a 58% de los gastos en salud eran públicos, hoy estamos solamente en 45%, o sea, cada vez se gasta menos en salud pública en Brasil. Y la pandemia nos agarró en medio, entonces, a todo esto. En este momento, entonces, Brasil está con 2 millones, hoy estamos el 30 de julio de 2020, Brasil está con 2.600.000 personas infectadas. Pero seguramente, de acuerdo con encuestas diarias epidemiológicas muy rigurosas,
hechas por un centro del sur de Brasil, de la Universidad Nacional Federal, que llamamos en Brasil, de Pelotas, que tiene el grupo más fuerte de epidemiología. Los casos en Brasil infectados y no notificados son muy diferentes, o sea, se debe multiplicar esses 2.600.000 por 6 ou 7, ou seja, temos entre 15 e 20 milhões, seguramente, de infectados neste momento em Brasil. Não? Quase 20 milhões reais. E mortes, chegamos hoje a límite de 90 mil muertes. Ou seja, na próxima semana vamos alcançar os 100 mil muertes. E quero chamar a atenção que los 3 países que tienen el mayor número de muertos en el mundo, y ahora llega la India que se aproxima también, ¿no? Son países con gobiernos conservadores. El primero, Estados Unidos, con las ideas locas de su presidente Trump. Segundo, Brasil, porque aquí de Brasil es un ventríloco de Trump. Y ahora el primer ministro del Reino Unido, que en el inicio dejó la cosa como si no fuera nada y él mismo se infectó. Entonces, es fundamental el tema de la responsabilidad pública del Estado en la conducción de todo un proceso nacional de defensa y de orientación a los estados del país, a las alcaldías, a las municipalidades y a la gente, al pueblo propiamente dicho, ¿no? El estado de São Paulo, por ejemplo, que es el estado más populoso de Brasil, ya tiene 22 mil muertes. Rio de Janeiro está con 13 mil muertos, ¿no? O sea, la situación nacional es bastante delicada, no bajó, o sea, estamos en un estándar elevado de muertes, está estacionado prácticamente, inestable, no baja, pero no sube, pero no baja, ¿no? Ahora, hay una distribución muy desigual en Brasil. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, marzo para abril, murió mucha gente en la Amazonia, mucha gente, para estados de Pará, estados de Amazonas, estados más pobres del nordeste también, Maranhão, Ceará, ¿no? Pero ahora empieza a estabilizar, o en algunos disminuir un poquito, pero empieza a aumentar mucho en el sur de Brasil. Estamos en el invierno en el sur, los estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, hace mucho frío, llega a 0, a 5, 8, 10 grados. Entonces empezamos a tener una subida, un aumento muy grande de todo esto, ¿no? Y quiero llamar la atención en esta intervención de personas más vulnerables. Por ejemplo, los indígenas. Estamos teniendo muchas muertes de indígenas por irresponsabilidad del gobierno central de Brasil, que no hizo nada. Y también las poblaciones carcerarias. Yo creo que como política pública hay una política establecida de exterminio de las poblaciones carcelarias, porque son altísimos los niveles y muy poco divulgados, ¿no? Y en eso está involucrado también el exministro de Justicia del presidente Bolsonaro, que se llama Moro, ¿no? El señor Moro, Sérgio Moro, que lamentablemente estuvo involucrado en el encarcelamiento irregular del expresidente Lula y que después fue exactamente ser el ministro de Justicia. Ese señor no hizo absolutamente nada. Salió del Ministerio de Justicia hace un mes, pero no hizo nada en términos de prevención del COVID en las cárceles brasileñas. Entonces, después de estos datos, quiero hablar un poco de cómo Brasil está haciendo la conducción. No hay conducción. Es una irresponsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro. Ayer, una gran cantidad de entidades de Brasil hicieron una denuncia al Tribunal Internacional de Haia para que ese señor sea juzgado por crímenes de pandemia, de absoluta irresponsabilidad en frente a la pandemia. Así como Pinochet fue juzgado, como los nazistas fueron juzgados, los nazis, así como algunas personas de la guerra de Croacia, de Serbia y Herzegovina, fueron también juzgados. Ese señor merece realmente un tribunal nacional, porque no hizo nada. Dejó la conducción nacional sin ningún rumbo, hizo como si no fuera con él el asunto. Brasil cambió 3 veces de ministro de salud en ese tiempo, y lo más ridículo es que en este momento, hace un mes, el ministro de salud es un general del ejército, que no tiene formación en salud, es un señor especializado en acciones de administración, de almacenamiento de cosas para el ejército. Entonces,
¿qué ocurre con este cuadro? Ocurre que los estados, Brasil tiene 26 estados y un distrito federal, los estados y el distrito federal no tienen una conducción nacional y cada uno hace las políticas como se da la gana o de acuerdo con sus instancias regionales. Y más que esto, las municipalidades, las alcaldías empiezan también a tener su independencia, podemos decir, con relación a todo este serísimo problema que tenemos. Entonces, Brasil tiene todo un cuadro bastante caótico en este sentido. Y voy a llegar a la ivermectina, porque si esto, cada uno puede hacer lo que le da la gana, imagínense con la ivermectina siendo vendida en cualquier farmacia a un costo muy bajo que sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces tuvimos 3 ministros de salud, 3 ministros de educación, ¿no? Sin formación sanitaria. Los recursos que fueron para el ministerio son insuficientes. Para Brasil son pocos, parece mucho a veces para un país con instancias menores, son 8.000 millones de dólares. Pero el ministerio es tan incompetente que solamente logró hasta ahora gastar una tercera parte, menos de 30% de estos gastos. Entonces, las peleas del presidente de la República con los gobernadores, con los alcaldes, son prácticamente, son cotidianas. Entonces, esto genera una desconfianza nacional y estamos en tiempos de redes sociales. Entonces, cualquier cosa que llegue en las redes sociales, esto empieza a duplicarse, incluso a la automedicación y todas esas cosas, ¿no? Entonces, está creada en Brasil una confusión nacional, en lugar de tener una conducción única de todo el sistema, como debe ser en cualquier país, ¿no? Y la defensa de la cloroquina, tanto la defensa de la cloroquina como ahora más recientemente la ivermectina, se dieron justamente con esto, ¿no? La cloroquina y la hidroxicloroquina, todo el mundo sabe, el presidente Trump tiene interés incluso económico con sus amigos ahí en Estados Unidos. Y después que la Food and Drugs Administration y el NIH definieron definitivamente que la cloroquina no tiene eficacia para el COVID-19, entonces Trump regaló a Brasil hace 15 días 4 millones de píldoras de cloroquina para Brasil, se den cuenta. Además, entonces, nuestro presidente Bolsonaro, que es un ventríloco de Trump, como yo ya afirmé, ordenó a las Fuerzas Armadas con sus laboratorios para producir en altísima cantidad de cloroquina y hidroxicloroquina. Hoy Brasil tiene en los almacenes más de 6 millones de píldoras ahí que no están siendo utilizadas, lo que es espantoso realmente. Y lamentablemente, en medio a todo esto, el Consejo Nacional de Médicos, así como la Asociación Nacional de Médicos, tiene una posición muy dudosa, ¿no? Diferente de la Sociedad Brasileña de Infectología, que no está aceptando estas posturas. ¿Qué dice el Consejo Nacional de Médicos, que regula el ejercicio médico en Brasil? Que los médicos están liberados para recetar estas cosas, ¿no? Y la responsabilidad es del propio médico, o sea, no tuvieron el papel de conductores de las políticas públicas, de orientadores de la población y de los profesionales para dar una línea más segura, así como muy bien Gabriela enseñó hace poco. Y aquí la tercera parte y última de mi intervención respecto al tema de la ivermectina en Brasil. Realmente no hay comprobación, ¿no? Salió una primera información de un pequeña en Australia, en marzo para abril, el NIH dio una divulgación, en mi concepto, mayor para el asunto de la ivermectina de lo que debería haber sido dado, entonces, ¿no? Y el caso llegó entonces a Brasil. Solamente semana pasada, la Agencia Nacional de Control Sanitario de Brasil, que se llama Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, bajó una reglamentación, ¿no? Incluyendo el vermífugo y ivermectina en el grupo de medicamentos controlados. Entonces, los médicos tienen que ahora, a partir de ahora, aquí en Brasil, para dar una receta médica, tiene que ser en formularios especiales para medicamentos controlados, que solamente pueden ser comprados en farmácias, entonces ahora, com o recetuário médico. Porque las farmácias estaban empezando a vender en gran cantidad, ¿no? Alcaldes de municipalidades del interior del país y gobernadores
estaban empezando a comprar toneladas prácticamente de ivermectina para distribuir a la población. Y cada uno tomando, imaginen que era sobredosaje y todo eso, ¿no? Entonces ahora en Brasil esa normatización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria define que las farmacias solamente pueden vender a ivermectina frente a recetuário médico controlado, ¿no? Entonces, juntamente con la cloroquina y hidroxicloroquina. Aquí en Brasil, entonces, para este tema específico destes redirecionamento de drogas, pues que é um redirecionamento, são drogas que eram utilizadas para outras enfermedades e que, num determinado momento, se empieza a pensar que puedan ter alguma efetividade. Muito bem, então, grande consórcio aqui em Brasil de universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Campinas, algumas das principais do país, hicieron um estudo com base no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Universidade de São Paulo, com 65 medicamentos foram analisados nesse sentido de redirecionamento de drogas. Solamente 2 deram resultados positivos. Como nesse tema é a ivermectina, a ele me vou a direcionar mais especificamente. O que dijeron? Dijeron que a ivermectina mostra ter uma atividade antiviral in vitro, pero não seletiva. Em outras palavras, eliminan os vírus de las amostras, pero também matam as demais células, né? Um resultado que não las favorece como candidatas, então, a ivermectina, para estudos clínicos em pessoas. O mesmo para testes pré-clínicos, mesmo em modelos animais, não? O problema é que estes dosagens, segundo esta investigação aqui do Brasil recente, não, estão sendo divulgadas na internet, em todos os lugares, e as pessoas têm acesso, então, a essas coisas. E não há embasamento clínico, então as consequências podem ser imprevisíveis para a saúde das pessoas, não? En las bulas de la ivermectina, por ejemplo, recomienda-se una dosis única, por ejemplo, ¿no? Para eliminación de verminosis, enquanto parece que aquí las personas empiezan a tomar pílulas día a día, ¿no? De forma a evitar. Entonces, varios estados y alcaldías están incluso distribuyendo, esa es la denuncia de esta investigación, el medicamento a la población como parte de lo que estamos llamando de un kit de COVID. Entonces, cloroquina, ivermectina, y las farmacias estaban vendiendo aquí sin ningún control, que ahora eso se terminó, de acuerdo con que ya informé hace poco, ¿no? Entonces, creo que la misma Organización Panamericana de la Salud y más recientemente la Food and Drug Administration, el NIH, están dando una información que es mejor tenemos más precaución con la utilización de todas esas novedades terapéuticas que no son tan nuevas así. Entonces, el apelo popular puede llevar a un descalabro en el sentido de la utilización improvisada de este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, yo me quedo por aquí queriendo reforzar una vez más la importancia para las personas que están nos escuchando, nos vendo, neste momento, del tema de la afastamento, as pessoas estarem afastadas, distantes umas das outras. O papel público de los estados, do governo, é fundamental no sentido que as pessoas compreendam, em primeiro lugar, que devem cuidar-se, estar em suas casas, e, em segundo lugar, não automedicar-se, não? E o tema da ivermectina entra exatamente nessa dificuldade para controlar, então, esta automedicação nesse momento. Então, por aqui me quedo e me quedo à disposição para hacermos um debate de todo isto depois. E aqui em meu país, em minha cidade, eu vivo em Brasília, a capital, o tema está realmente muito, muito preocupante, muito preocupante. Estamos sofrendo muito. Gracias por mientras.